Vaya conmigo al libro de Santiago, su capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Allí quiero que nos estacionemos para compartir el consejo de Dios, el cual creo fielmente que Dios puso en nuestro corazón para que fuésemos edificados en la mañana de hoy. Esta es la palabra con la que vamos a iniciar una semana de bendición. Dios bendiga lo que dicen amén. Esta es una palabra con la que vamos a iniciar una semana de bendición. Amén. Libro de Santiago, su capítulo 2, verso 14. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Con un amén colectivo damos inicio. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el título: la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus frutos, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Son benditas, son fieles, son verdaderas tus palabras. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos ayudes, Señor, a poder tener un entendimiento iluminado por tu palabra. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que esta palabra, Señor, provoque un efecto en nuestras vidas, y que a su vez podamos continuar exaltando y glorificando tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Diga conmigo: una fe viva. Una fe viva. En esta mañana, hablando de fe, es importante considerar la definición que todos conocemos acerca de la fe. Y esta definición bien puntual se encuentra en el libro de Hebreos, su capítulo 11, verso 1. Cuando usted le preguntan qué es la fe, rápidamente usted se va a esta cita y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puntualmente, esta es la definición que nosotros conocemos y entendemos de fe. Uno de los componentes más importantes de la vida cristiana es la fe. El cristiano que no tiene fe es un cristiano que está complicado en todos sus caminos, porque aquí en el Evangelio no creemos tanto por lógica o por lo que podamos entender meramente, sino que la fe opera de una forma sobrenatural, y es creyendo en aquello que tú no ves, es viendo o entendiendo que Dios va a obrar aún en medio de nuestras incapacidades, es sabiendo que Dios va a proveer aún nosotros no tengamos los recursos en nuestras manos. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, podemos decir que los diccionarios definen la fe como la creencia o devoción a alguien o algo, especialmente sin una prueba lógica. La fe opera creyendo. La fe opera por encima de la lógica humana.
La fe opera, gloria al Señor, de una forma que tú no puedes explicar con palabras humanas. La gente por lógica te dice o te llega a un resultado. 2 más 2 son 4, lógicamente. 5 más 5 son 10, lógicamente. Si doblas a mi derecha y sigues derecho, te encontrarás con el supermercado, lógicamente. Porque eso es lo que nuestra mente trabaja. La mente del ser humano trabaja con lo exacto, con lo cuadrado, con lo que tiene un principio, con lo que tiene un fin, con lo que tiene origen, con lo que tiene explicación. Pero me llama la atención que la fe opera más allá de lo que tiene una explicación. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento se ha visto apretado en alguna situación, independientemente de cuál sea, y usted dice: yo creo que Dios me va a sacar de aquí. Y se produce algo sobrenatural que ni siquiera usted humanamente puede tener una explicación a eso que sucedió, que te libró, te sanó o te salvó de una crisis o de una situación. Así es como Dios opera, para que toda la gloria y toda la honra le pertenezcan a Él. ¿Alguien dice amén aquí? Nosotros como seres humanos pudiéramos buscar la forma de ver cómo se cultiva la fe. Yo tengo para decirte en esta mañana que la fe no se cultiva. Yo tengo para decirte esta mañana que la fe no es ese grano de mostaza que tú siembras en tierra para que mañana salga un retoño y tú puedas tener más fe. La fe no opera así. El ser humano no tiene la capacidad de producir fe. El ser humano no tiene la capacidad, no tiene el arraigo humano, no tiene los recursos, no tiene, aleluya, los elementos que se necesitan humanamente para producir una fe. Porque la Biblia dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe que tú tienes, la fe que tú ejecutas o empleas en algún momento de crisis, no fue porque tú la produciste. La fe que tú empleas en la iglesia no es producida porque tú mismo decidiste tener fe. La fe es un don de Dios que se te fue dado por gracia. Y esa es la fe a la que Dios dice: si tuvieres fe como un granito de mostaza, tú le dirás a esa montaña: muévete, y se moverá. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo con esto? Si tú crees tan solo un poquito en lo que yo puedo hacer. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Si tú crees tan solo un poquito en lo que yo puedo hacer, tú le dirás a esa montaña: muévete, y se moverá. Porque la fe es la plena confianza de que Dios se va a glorificar. La fe es la plena confianza de que Dios se va a mover. La fe es la plena confianza de que Dios se va a glorificar en medio de una crisis, en medio de una enfermedad, en medio de una deuda, en medio de un problema. Cuando tú no tienes las posibilidades humanas de poder resolver tu situación, Dios te dice: si tan solo tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza, si tan solo tú crees que yo lo puedo hacer, si tan solo tú crees que yo me puedo glorificar. La fe no es algo que nace en nosotros. Tampoco es un producto de diligencias o de estudios. Nadie se puede sentar a estudiar cómo producir fe, porque la fe no la producimos nosotros. La fe la pone Dios en nosotros. ¿Alguien dice amén? Alabado sea el nombre del Señor. La fe no viene en la vida del creyente
porque el creyente hizo algo para merecerla. De hecho, nosotros no somos dignos de tener fe. ¿Alguien bendice al Señor aquí? Esa fe Dios la pone en nosotros, y la pone en nosotros acompañada de su gracia, acompañada de su favor, acompañada de su misericordia. La fe es lo que nos permite a nosotros conectar con lo sobrenatural, porque en el estado natural en el que nosotros nos encontramos no podemos conectar directamente con Dios. El pecado hizo una separación entre Dios y los hombres, pero Dios, por medio de Cristo, ha depositado fe en nosotros, ha depositado gracia en nosotros, ha depositado favor en nosotros, para que por medio de esa fe nosotros podamos tener conexión con el Padre. Aleluya. El libro de Hebreos, su capítulo 11. Este capítulo es muy conocido. Es conocido mayormente como el salón de los hombres y mujeres de fe que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque sus hechos, sus hazañas en fe están registradas todavía en el Nuevo Testamento, porque decidieron creer en medio de lo imposible, decidieron confiar en medio de las dificultades, decidieron mantener una convicción clara en un Dios invisible, pero que tiene vida y que tiene poder para obrar en lo que nosotros creemos que Él puede hacer. Por eso todavía en Hebreos se menciona sus nombres, porque es una hazaña tú creer cuando los resultados son negativos. Es una hazaña tú lanzarte a emprender un proyecto cuando no tiene los recursos para emprenderlo. Es una hazaña tú declarar un vientre fértil como Sara cuando no tenía la forma de dar a luz, cuando no tenía, aleluya, el vientre preparado para poder concebir un hijo. Es una hazaña tú caminar encima de la tierra y decir: este terreno me lo entrega Jehová. Es una hazaña tú levantarte, ponerle la mano a tus hijos inconversos y decir: tú le vas a servir al Señor. Es una hazaña tú levantarte, ponerle la mano a tu esposo inconverso y decirle: tú le vas a servir a Dios. Es una hazaña tú declarar una palabra en medio de lo imposible. Es una hazaña tú tomar los resultados de una enfermedad mortal y negativa y decir: de esta Dios me va a salvar, de esta Dios me va a sanar, de esta Dios me va a levantar. Es una hazaña. Alguien tiene que entender eso hoy aquí. Es una hazaña, gloria a Dios, tú creer que en medio de tu situación económica Dios abrirá alguien tiene que adorar a Dios aquí. Dios abrirá la ventana de los cielos y ya el préstamo será saldo, ya la casa será salda, ya el vehículo será saldo. Es una hazaña creer que Dios lo puede, que Dios lo puede hacer. Siento a Dios en este lugar. Es una Abashama Kimashanda. Es una hazaña creer. Es una hazaña creer que en medio de lo imposible hay alguien que está obrando a favor tuyo. Es una hazaña creer que cuando tú te levantas temprano para ir a tu trabajo y estás en la calle expuesto a que te atraquen, expuesto a que te den un golpe, expuesto a que se zafe un tiro y te llegue a ti, es una hazaña creer que el invisible camina al lado tuyo. Es una hazaña, adora al Señor en esta hora. Es una hazaña creer que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y le defiende. Es una hazaña creer que cuando estoy durmiendo hay alguien que cuida mi casa. Por eso la Biblia en Hebreos capítulo 11
menciona sus nombres. La fe es la piedra angular del cristianismo. Repito, la fe es la piedra angular del cristianismo. Es esa primera piedra que se establece y de ahí en adelante proviene lo demás. Es esa fe que sustenta todo el proceso de construcción que viene más adelante. Si no demostramos tener confianza en Dios, no podremos tener parte con Él. Por medio de la fe es que nosotros creemos en la existencia de Dios. Humanamente no podemos creer, humanamente no hay posibilidades de tú saber que hay un Dios todopoderoso allá arriba que creó todo el universo. Por eso algunos en su humanidad, en su carnalidad, en vez de reconocer que hay un Dios que existe, lo que dicen es que hay una fuerza superior que gobierna el universo. Ellos no quieren llamarle Jehová Dios de los ejércitos. Ellos no quieren reconocer que esa fuerza que gobierna el universo se llama Jehová Dios de los ejércitos. Ellos no quieren darse cuenta que Él es el sustentador de todas las cosas. Ellos no quieren darse cuenta que la Biblia dice que con un dedo Él recorre todo el polvo de la tierra. Ellos no quieren darse cuenta que en el palmo de su mano Él reúne todas las aguas de la tierra. Ay, Dios mío, no lo quieren reconocer y le llaman una fuerza mayor, una fuerza que gobierna en el universo. Yo le tengo noticia a los que creen eso. Esa fuerza se llama Jehová Dios de los ejércitos. Esa fuerza le llaman Elohim. Esa fuerza le llaman Jehová Sabaoth. A esa fuerza le llaman el Espíritu Santo. A esa fuerza le llaman Jehová Dios de los ejércitos. A esa fuerza el salmista le llama: tú eres el Rey de gloria. Muchas personas tienen un concepto vago de quién es Dios. Tienen un concepto inconexo. Tienen un concepto errado. Tienen un concepto que carece de fe. La Biblia dice que es necesario creer que le hay. Es necesario creer en Él. Es necesario creer en su poder. Es necesario creer en su existencia. Gloria al nombre del Señor. La carencia de fe limita la relación con Dios. Repito eso. La carencia de fe limita la relación con Dios. Una iglesia no puede caminar sin fe. Un cristiano no puede andar sin fe. La iglesia debe de entender que debe de andar y caminar como viendo al invisible. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien adora a Dios todavía? Usted tiene que saber que debe de andar y caminar como viendo al invisible. Como viendo al invisible. La razón por la que muchos evangélicos carecen de fe es porque tienen una conexión vaga con el Dios de la fe. Si no tienes relación, no tienes conexión con Dios, se te hará difícil creer. Por eso es que tú ves muchos cristianos que la fe de ellos está basada en la lógica. Porque cuando tú le haces una declaración de fe, te dicen: pero tú no tienes dinero. Por eso es que tú no puedes hablar tu proyecto con todo el mundo. Por eso es que tú no puedes declararle tu visión a todo el mundo. Porque el que está carente de fe, aunque esté en el mismo círculo contigo, no tiene la misma visión que tú. No tiene el mismo nivel de fe que tú. No tiene la misma visión que tú. Y aunque profese adorar a Dios con su boca, no creemos igual. Porque el que cree en Jehová sabe que Él lo va a hacer por encima de lo imposible.
relación con Dios, Dios no le dice pon tu vara en el mar rojo para que se abra. Es normal que en medio de tu tribulación tú tengas dudas porque somos seres humanos. Pero en esa normalidad humana que tenemos, no es donde tu vecino que tú vayas a decirle, ay, yo no puedo, ay, yo no tengo solución, ay, yo tengo un problema y Dios, yo no sé lo que va a pasar conmigo. Cuando tú tengas dudas, no hables ni con tu pastor, habla con Jehová de los ejércitos, que Él te va a dar la salida, Él te va a dar la solución. Escucha. Y no es que usted no va a hablar con uno. Siga hablando con uno. Que para eso Dios nos puso aquí. Nosotros somos voz de Dios aquí. Pero es para que no vaya usted a la casa de los vecinos a estar cuchicheando y hablando sus cosas. Sepa usted que Dios lo va a hacer. Hable con una gente de fe. Hable con una gente de fe como sus pastores. Hable con gente de fe como sus líderes. Hable con gente de fe como sus hermanos en la fe. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque si tú estás carente de fe y tú te acercas a alguien que tiene menos fe que tú, la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Se fueron la gloria a Dios. No puede guiar un ciego a otro ciego porque se van a caer los dos en el hoyo. ¿Tú te imaginas que yo no crea y que tú tampoco creas? Se complica. No vamos para ninguna parte. Pero lo más importante de todo esto es que la Biblia dice en el libro de Santiago, donde leímos, pero en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, hermanos míos, ¿quién puede adorar a Dios aquí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de tu fe produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Tranquilidad en medio de la tormenta. Paz en medio de las tribulaciones. ¿Usted cree que nosotros, porque estamos hablando de la fe, no tenemos lucha? ¿Usted cree que porque estamos hablando de la fe aquí no nos estamos rompiendo la cabeza? ¿Cómo es que Dios lo va a hacer mañana? ¿Cómo Dios lo va a hacer a partir del resto de mi vida en este ministerio? ¿Usted cree que a mí no me ha pasado por la cabeza? Lo que pasa es que mi fe no está puesta en usted, porque usted se puede ir mañana, pero el propósito de Dios sigue igualito. Mi fe está puesta en Él. Él me produce la paciencia. Él produce la paciencia. Él produce la paciencia. Por eso es que los evangélicos nos dicen loco. Porque aún en los velorios estamos nosotros llorando y diciendo gracias, Señor. Aún en medio de la crisis en la casa con los calderos a boca abajo, decimos gracias al Señor. Y rápidamente nos llega el texto de los salmos que dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Uy, ¿alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Ese momento de fe el que te dice, cuando tú prendes el vehículo que ten, échame, Dios me va a llenar el tanque, Dios me va a glorificar. Nadie me habla de eso. Yo he visto a Dios obrando en medio de lo imposible. Siento a Dios aquí en esta mañana. Yo siento una activación profética en este lugar. Siento una activación profética hoy aquí. Mire, wow. Yo recuerdo cuando yo vivía con mi madre. Eso es un testimonio, un milagro básico. Pero aún en lo básico tú necesitas tener fe para que Dios se glorifique. Yo
yo veía a mi mamá en la casa con 2 tanques de gas vacíos, yo decía, ¿cómo vamos a cocinar hoy? Y yo sabía ver a mi mamá que le ponía la mano al tanque. Señor, multiplícalo. Tú sabes que no tengo para echarle gas, y para ti no hay nada imposible. Parece que ella se recordaba de que Dios multiplicó los panes y los peces y le dieron a comer a más de 5,000 gente, sin contar las mujeres y los niños. Ese tanque se llenaba y parecía que le hubiésemos echado 500 pesos de gas. Duraba 3, 4 semanas, un mes entero cocinando. Y yo decía, ¿y de dónde fue que sacó cuarto para echarle tanque al gas? No. Dinero no había, pero fe hay mucha. Fe hay mucha. Por eso es que la gente no quiere creer. Por eso es que la gente nos dice que somos locos, nos dicen ignorantes, nos dice que no tenemos la capacidad de razonar y pensar. Señor, reprenda al diablo. Lo que pasa es que tu razonamiento no trasciende lo sobrenatural. Tu razonamiento no trasciende lo divino. A Dios hay que creerle. La prueba de nuestra fe produce perseverancia y nos madura. Nos enseña a confiar. Nos enseña a creer. Y esto aporta evidencia de que nuestra fe es real y es viva. No por nosotros, sino porque Cristo Jesús está en nosotros. Lo voy a repetir de nuevo. La fe nos madura, la fe nos capacita, la fe da evidencia de que Dios es real. Aleluya. Y esto no es de nosotros, esto es de Cristo en nosotros. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Dentro del contexto de la fe podemos ver la fe bíblica. La fe bíblica se basa en las promesas seguras e inmutables de un Dios fiel. Él siempre cumple sus promesas. La Biblia dice y nos confirma claramente de que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una fe salvadora. Esta es una fe que da garantía de nuestra salvación. Esta es la fe que asegura de que verdaderamente nosotros somos salvos por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros podemos, aleluya, entender de que esa fe salvífica, esa fe salvadora es la que nos tiene a nosotros aquí de pie para predicarle al mundo que está ciego, que desconoce, que no entiende que por medio de la fe nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Yo quisiera morirme y salvar todo el mundo, pero no puedo. Lo más que puedo hacer es decirte: solamente cree, solamente cree. Yo el que se tuviera que morir, Dios me libre y me guarde. Si tuviera que salvar a todo el mundo, bueno, Señor, me pongo en tus manos. Pero no, gracias a Dios. Pero no, gracias al Señor. Dios se la puso más fácil. Solamente cree. Solamente cree. Solamente confía. Eso es que la fe podemos aplicarla en 2 vertientes en el día de hoy. Para hablar de una fe viva, primero hay que hablar de una fe muerta. No podemos hablar de una fe viva sabiendo que muchas veces nuestra fe se ha muerto. La gloria siempre será de Dios. Aunque usted crea o no crea, Dios lo va a hacer. He dicho, aunque usted crea o no crea, Dios lo va a hacer.
Dios no va a limitar su poder porque usted no crea. A Él le interesa que usted crea y sepa, pero a Él no le interesa tanto sus obras para que la gloria usted sepa que no es suya, es de Él. Pero cuando usted tiene un entendimiento claro de esto, se dará cuenta de que es necesario obrar arraigado de una fe, y de una fe que honra y glorifica el nombre del Señor. Aleluya. La fe muerta es una fe sin acción. Es creer en un Dios de manera intelectual. Y creer en un Dios de manera intelectual significa aceptar con la mente que algo que es verdadero, pero sin que eso transforme tu corazón. Es tu saber que Dios existe, pero no darle la oportunidad a Dios de que te transforme tu vida. Es tu saber que Dios lo puede hacer, pero no darle la oportunidad de que Él lo haga. Esa es la fe intelectual. Esa es la fe que se mueve por las emociones. Esa es la fe que solamente tiene que ver para poder creer. En esa fe es que podemos decir que es una fe muerta. Ahí hay carencia, ahí hay carencia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es una fe superficial. Es una fe que solamente se queda en la cabeza, no se queda en el corazón. Y Dios necesita tratar no solamente con tu cabeza, sino con tu corazón. Aleluya. Dios necesita penetrar más adentro en tu vida para que tú entiendas que Él tiene el poder de obrar y de que la fe puede tener vida, pero no solo en lo que tú crees, porque lo que nosotros creemos es limitado, pero la fe que cree en que Dios lo puede hacer es una fe sin límite. Es una fe, aleluya, es una fe que no se detiene. La fe muerta no es operativa. La fe muerta se encuentra en un estado de inercia. La fe muerta no se pone en práctica. Número 2, la fe muerta es una fe sin frutos. Jesús dijo que por su fruto lo conoceremos. Por su fruto lo conoceréis. Una fe viva produce frutos. Y los frutos del Espíritu se arraigan en el amor. Uno de ellos es el amor. La fe viva se arraiga en el servicio. La fe muerta no obedece. La fe muerta no se deja transformar por Cristo. Número 3, dentro de la fe muerta podemos ver la fe que es estéril. Es una fe que no se salva, una fe que cree que no hay posibilidades de que Dios pueda obrar. Y Santiago explica esto incluso cuando dice que los demonios creen y tiemblan. No es posible que el diablo crea más que la iglesia. Ay, lo voy a repetir de nuevo. No es posible que el diablo, que los demonios, que el Señor los reprenda, crean más que la iglesia. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué que el diablo te ataca tanto? ¿Tú sabes por qué que el diablo azota tanto a la iglesia? Porque él cree más que tú le sirves a un Dios poderoso, gigante. ¿Alguien está aquí todavía? Él cree más que tú que hay un Dios vivo que se levanta a favor de su iglesia. Él lo cree más que tú, pero se apoya en tu duda. Porque si tú no crees, para Él es fácil ganarte la batalla. Si tú no crees, para Él es fácil llevarte a su terreno. Si tú no crees, para Él es fácil llevarte a la ceguera espiritual. ¿Alguien está aquí? La fe muerta tiene características. No produce un arrepentimiento genuino. No genera obediencia. No se traduce en amor al prójimo. No da testimonio de Cristo. No cambia el corazón ni la conducta.
una fe muerta en esta hora. Si alguien la tiene muerta, yo le hablo y le doy una palabra en el nombre de Jesús. Tienes que darle vida a la fe que está muerta. Tienes que levantarte, gloria al nombre del Señor. Si está dudando de que Dios no lo puede hacer, tiene que levantarse. Si carece de creer que Dios tiene el poder para obrar a favor tuyo y de tu familia. Una iglesia, una persona puede profesar tener fe, pero si no vive conforme a esa fe está muerta. La iglesia de Cristo tiene que darle a entender a la gente de que tu Dios está vivo, de que nuestro Dios está vivo. Usted no puede andar en la calle como que el Dios suyo está muerto. Usted no puede andar en la calle como que usted tiene un Dios muerto, como que usted tiene un Dios de palo, un Dios de yeso, o como que si usted se está volviendo loco orando todas las noches, hablando con un ser inexistente. La iglesia tiene que levantarse y decir: yo le creo a un Dios todopoderoso. Pero todo no se queda en una fe muerta. Diga conmigo: todo no se queda ahí. Todo no se queda en una fe muerta. Diga conmigo: yo tengo la fe viva. Yo tengo una fe viva. Yo tengo una fe viva. Desde nuestra perspectiva en el Evangelio, podemos decir que la fe, al ser un don de Dios que ha sido depositada en nosotros, es una fe activa y dinámica. Dios no va a depositar en su iglesia una fe muerta. Dios no va a depositar en su iglesia una fe incapaz de creer que Él lo puede hacer. La fe que Dios deposita en su iglesia es una fe activa, es una fe dinámica, es una fe que no es pasiva, es una fe que implica obediencia en el accionar cuando Dios le da la palabra. Es una fe que camina cuando Dios le dice camina, aunque tú estés viendo todo dañado o aunque no estés viendo nada. Una fe activa y dinámica es la fe que opera confiando en la palabra del Señor. La fe activa y dinámica es una fe que participa esencialmente de la salvación que Dios nos ha hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Esa fe activa y dinámica es la fe que produce los frutos en nosotros, los frutos del Espíritu. Número 2, es una fe transformadora. Diga conmigo: transformadora. Transformadora. Es una fe viva que produce cambio en el corazón. No me digas que tú tienes una fe viva y tú sigues siendo la misma persona. No me digas que tú tienes una fe viva y Dios no te ha transformado el corazón, Dios no te ha transformado la boca. No me digas que tú tienes una fe viva y cuando se habla de un proyecto tú eres el primero, la primera que sale corriendo. No me digas que tú tienes una fe viva y tú crees, gloria al nombre del Señor, que tú necesitas que venga un ángel y te diga: avanza porque Dios te va a expandir. No me digas que tú tienes una fe viva cuando dudas del poder de Dios. Señores, las obras no salvan, pero la fe que obra da su fruto. La fe que opera, la fe que es activa, la fe que es transformada, es una fe que produce frutos. Alabado sea el nombre del Señor. La fe viva da evidencia de la obediencia. La obediencia confirma que la fe es genuina, que la fe que nosotros tenemos por dentro de parte de Dios no es una fe muerta. La iglesia tiene que ser obediente a la voz de Dios.
La iglesia tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando tú tienes una fe viva, alabado sea el nombre del Señor, tú conectas con lo eterno, conectas con lo sobrenatural de Dios. Esa fe te hace avanzar, esa fe te hace caminar. Esa es la fe que opera en medio de lo imposible. Esa es la fe, gloria al Señor, que te hace no preguntarle al Señor el por qué, sino el para qué. La iglesia está expuesta a enfrentar desafíos en el mundo. Escúchelo bien, que implica que debemos de tener una fe viva y que actúe con firmeza y con justicia. El sistema del mundo está atacando a la fe de la iglesia. El sistema del mundo nos quiere envolver en su sistema, en sus redes, nos quieren envolver en sus garras, nos quieren envolver de una forma tal que todo nos lo quiere poner superficial, que todo nos lo quiere poner fácil. Gloria al Señor. Aquí hay que creerle a Dios. Las cosas no son como se ven por fuera, las cosas no son como te la pinta mucha gente. El mundo tiene que saber que la iglesia de Cristo camina con un Dios invisible. El mundo tiene que saber que la iglesia de Cristo da paso firme. Oh, gloria al nombre del Señor. La fe, decíamos, que no se produce por nuestra propia capacidad, pero podemos decir que Dios nos ayuda a alimentar nuestra fe. ¿Cómo podemos alimentar nuestra fe? Número uno, alineado a la palabra del Señor. Una iglesia que no camina conforme a la palabra de Dios no puede tener fe, porque la Biblia es el pensamiento de Dios escrito. La Biblia es el pensamiento de Dios, es la vida de Dios, o por lo menos lo que cabe en ese libro, porque Dios es más que lo que hay contenido en ese libro y todas sus traducciones. La Biblia, alabado sea el Señor, te habla de un Dios todopoderoso, y lo que está ahí es lo que Dios necesita que tú sepas, aleluya, para que tu fe crezca y puedas ver a Dios obrando de forma sobrenatural con lo que Él dice en su palabra. Una iglesia no puede estar divorciada de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto implica estudiar la Biblia. Esto implica meditar en su palabra. Esto implica obedecer lo que dice su palabra. ¿Cómo podemos ejercitar nuestra fe bíblica? Número 2, a través de la obediencia. La Biblia dice en Santiago 1:22, sed hacedores de mi palabra. No solamente que le escuches, es que lo que tú escuches te transforme y te permita ponerlo en práctica. De nada nos sirve durar toda la mañana hablando de fe y que usted no ponga en práctica lo que esta fe dice que debemos de hacer. De nada sirve que usted lea la Biblia todos los días, que usted no obedezca lo que dice la Biblia. De nada sirve que Dios te diga: yo soy tu sustentador, yo soy tu proveedor, y que tú dudes de que Él lo puede hacer, que tú no obedezcas puntualmente lo que dice su palabra. Número 3, debemos de cultivar una relación especial con el Espíritu Santo. La Biblia dice en Judas capítulo 1 verso 20: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La iglesia que quiere tener fe, una fe viva, debe de cultivar una relación con el Espíritu Santo.
Usted no puede andar sin una relación con el Espíritu Santo. Él es quien alimenta nuestra fe en medio de la duda. Él es quien alimenta nuestra fe en medio de las situaciones difíciles. Esto implica que debemos de aumentar los niveles de oración. No es que cuando usted se postre usted le diga a Dios: lo que te dije ayer te lo digo hoy. No. La fe se multiplica teniendo una relación con el dador de la fe. La fe se multiplica conectado cada día con el dador de la fe. La fe se multiplica con una vida de disciplina, de conexión con la palabra y de búsqueda de la presencia del Señor todos los días. La fe se alimenta cuando el espíritu es sensible y se deja guiar por el Espíritu Santo.